Mis queridos amigos, queremos hoy contemplar algunos aspectos de la pobreza evangélica. El tema de la pobreza es un tema muy amplio, por eso lo quiero concretar un poco más. Queremos tratar la santa pobreza, la que Jesús declaró como primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y como la entendió San Francisco de Asís, quien llamó pobreza a su esposa amada. En los términos bíblicos, pobreza no es solamente el no tener plata o no tener bienes materiales. El pobre es uno que sufre una necesidad cualquiera. El pobre es el ciego, el enfermo, el débil, el que no tiene formación, el despreciado. También la Biblia incluye los huérfanos, las viudas y los peregrinos entre los pobres. Pero ante todo, pobre es aquel que se humilla ante Dios porque necesita de Dios. El cuento clásico del Evangelio es el hombre rico y el pobre Lázaro. El rico muere y cae en el infierno, y al pobre los ángeles lo llevan al seno de Abraham. Lo que aquí es importante observar es cómo el rico curiosamente no se condena por su riqueza, sino por la dureza de su corazón. La riqueza le ha pervertido el corazón. Y el pobre no se salva por su pobreza, sino quizá porque aceptó su suerte con amor, no renegó contra Dios, oraba y confiaba en Dios. Jesús nos habla de la dificultad que un rico va a tener para entrar en el cielo. Dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el cielo. Una cosa debemos tener claro. Lo que define nuestra santidad es el amor que tenemos en nuestro corazón, no la pobreza. Hay ricos que son totalmente desprendidos y generosos, y hay pobres que tienen el corazón lleno de avaricia. Hay pobres que no son pobres en el espíritu, sino todo lo que ven lo quieren tener. Al contrario, uno que es rico y ayuda a los pobres, su riqueza lo santifica, porque la aplica bien. San Pablo decía, yo estoy acostumbrado a vivir en la abundancia y vivir también en la pobreza. ¿Qué me importa? Todo esto es secundario. Lo único que importa es Cristo. Y eso es precisamente la santa pobreza. La cuestión no es tener o no tener, sino la libertad interior. Si estoy libre de tantos apegos que no hacen otra cosa que esclavizarme, entonces la pobreza no me afecta. Les cuento un ejemplo. Un profesor de colegio mandó a escribir a sus alumnos un ensayo. ¿Qué haría yo si tuviera $1.000.000? El primero escribió, yo me compraría un equipo de sonido, una casa, un carro, estaría feliz de la vida. El segundo escribió, yo entregaría el dinero a los pobres para ayudarlos, realizaría obras sociales. Y el tercero escribe, yo ayudaría a una fundación para enfermos de cáncer. El cuarto escribe, yo estaría seguro que después de tener ese 1.000.000, no estaría contento hasta tener otro 1.000.000. Y el profesor premió esta última composición porque decía, tú comprendiste dónde está realmente el peligro. Decía San Francisco, el más rico de todos es el que tiene menos deseos de poseer. Mayor paz tiene el pobre que al pasar por los grandes almacenes no desea nada de lo que allí está expuesto, que otro que va de vitrina en vitrina deseando comprar 1.000 cosas que allí ofrecen. Eso vale ante todo por los que tienen que hacer compras, que lo hagan con espíritu de pobreza. La pobreza es virtud cuando es alegre. Recuerda lo que dice San Pablo, teniendo con qué comer y con qué vestirnos, vivamos contentos con eso,
porque quien vive lleno de deseo de poseer bienes cae en muchas tentaciones del diablo. Entonces ahora la cuestión es, ¿qué podemos hacer para manejar ese problema de la codicia? ¿Cómo hacer para no caer en ese peligro? Dios dio al hombre la tierra y cada uno tiene derecho de tener bienes. Pero si hay un desequilibrio en la distribución, es para nosotros una tarea crear un equilibrio. Si no hubiera pobres, los ricos no tendrían oportunidad para practicar la caridad, para dar limosnas y ayudar a los pobres. Decía San Vicente de Paúl, si no hubiera pobres, habría que buscarlos. Yo creo que por eso Jesús profetizó diciendo, pobres siempre tendréis con ustedes. Si hay miseria por un lado, entonces también hay un ambiente propicio para practicar la misericordia. Y donde se practican las obras de misericordia, allí se desarrolla la caridad, ¿no es cierto? Qué hermoso sería vivir la caridad. Uno da y el otro recibe gratuitamente. Yo creo que Dios permite ese desequilibrio en nuestro mundo para que tengamos oportunidad a crear felicidad practicando la caridad. Desde este punto de vista, la pobreza no queda totalmente sin sentido. Uno podría decir, Padre, usted está mal, ¿cómo puede pronunciarse en favor de la pobreza y decir que la pobreza es un bien? Mire usted, no estoy en favor de la pobreza, pero sí en practicar la caridad mediante la pobreza. Evidentemente la pobreza es una necesidad, pero qué dicha por una necesidad satisfecha. ¿Cuál cree usted que fue la razón de Jesús para leer en la sinagoga al comenzar su misión? El Señor me ungió y me envió a evangelizar a los pobres. ¿Por qué se anuncia el Evangelio precisamente a los pobres y no a los ricos? Porque los pobres son los predilectos de Dios. Los pobres son los necesitados de Dios. Si no te sintieras una necesidad de Dios, no estarías abierto al Evangelio. El que está saciado de su comodidad no sirve para el reino de Dios. Por eso, la santa pobreza es la sed, el deseo, o mejor, la necesidad que sentimos de Dios. ¿Por qué Dios ama tanto a los pobres? Los pobres de espíritu ven hacia afuera. Ellos ven lo que hace falta. Quizá un pobre es más agradecido porque ve más la realidad. Les doy un ejemplo. Decía un señor, no comprendo esto. Si llego con un pobre, usted observa que él es amable y siempre ayuda cuando puede. Pero si llego con un rico, éste ni siquiera lo mira. ¿Qué es lo que pasa con el dinero? Entonces el amigo le dice, ve a la ventana y dime qué ves. Pues veo allí afuera en la calle una mujer con un niño y algunos carros que pasan. Bueno, y ahora ve delante del espejo. ¿Qué es lo que ves? Tonto, me veo a mí mismo. Mira, la ventana es hecha de vidrio. El espejo también es hecho de vidrio. Solamente hay que poner un poco de plata por detrás y uno se ve solamente a sí mismo. Pues así es con el dinero. El mundo ve la pobreza como algo malo. Por eso quiero simplemente distinguir entre pobreza y miseria. Hay mucha miseria en el mundo. Y Jesús no dijo, bienaventurados los que viven en la miseria. Dios es misericordioso porque tiene un corazón con los que viven en la miseria, pero los quiere sacar de ella. En la miseria no se puede ser feliz, pero en la santa pobreza sí. ¿Por qué? Porque uno vive con menos preocupaciones. Si aumentan tus riquezas, aumentan también tus preocupaciones, ¿no es cierto? Tienes que cuidarlas. Si tienes más vas a querer y nunca vas a estar contento. Por eso quiero que tengan en cuenta que los frutos de la santa pobreza
son ante todo la alegría. Aquel que no tiene deseos es feliz, es alegre, porque interiormente es libre. Si vivo realmente en la santa pobreza, tengo paz interior, pues ningún deseo me esclaviza. Suena como paradójico, pero la pobreza enriquece. Los religiosos que hacen votos de pobreza, en la verdad son los más ricos, porque poseen a Dios y por eso lo poseen todo. En una promesa a Dios, renuncian al derecho y posesión de bienes creados de toda clase. Recuerden siempre que los pobres en espíritu son aquellos que interiormente se desprenden de los bienes temporales, no importa si los poseen o no, para ser capaces de ansiar las verdaderas riquezas y alcanzarlas. La parábola del joven rico muestra que se debe estar dispuesto a dejar todo. El pobre en espíritu está lejos de llenarse de soberbia por causa de sus bienes. Y esta conciencia le hace semejante al niño. La pobreza es como el tesoro en el campo, es el conocimiento de Dios y solamente esto trae la paz al alma. La pobreza voluntaria es fundamento para que la pobreza en el espíritu pueda florecer. Así, nuestro tesoro más grande en la tierra es el Señor en la Eucaristía. A Él nos queremos conformar en la santa pobreza, humildad y autohumillación. Jesús vivió una vida pobre. Mediante la santa pobreza en espíritu, el religioso vive ya como en la vida del más allá. El pobre en espíritu es como una taza vacía en la cual Dios pone todo su amor. Y con ello se quitan tres grandes peligros: la autoglorificación y el deseo de dominar en la adquisición y en el uso de los bienes, la avaricia y la envidia, y por último, el derroche sin medida en el uso de los bienes. Mejor es tener poco que necesitar mucho. Los pobres en espíritu son aquellos que esperan todo de Dios y no de sí mismos. Aquellos que confían completamente a Dios y no atribuyen lo bueno que tienen a sí mismos. Ellos son los bienaventurados porque renuncian a la suerte material y terrena para recibir su verdadera felicidad solamente en Dios. Aman la pobreza porque Jesús la amó, porque solo Dios es su única riqueza. Entonces, mis amigos, ojalá que todos pudiéramos vivir en este espíritu de la pobreza. El camino para la santa pobreza es la gratitud, que agradecemos por las cosas. Quien agradece, reconoce la bondad del otro. Así nos quedaremos libres de deseos inútiles y de la vanidad, y sabemos que todo es bondad y benevolencia de Dios. El ser pobre es un continuo transformarse, un volverse siempre más pobre, en alegría y en deseo, en la única riqueza que es Dios. La santa pobreza es una virtud real, porque es simplicidad y sencillez. La pobreza significa libertad, nos hace libres y alegres. La pobreza es como una espada que nos saca de la indiferencia y comodidad de nuestro tiempo. Y también es un vestido nupcial que nos adorna con la gracia de Dios. Y la pobreza es una llamada de levantarnos y dejar lo que nos sirve. La pobreza significa tener valentía hacia la imitación de Cristo. Y es la confianza en la divina providencia. Les deseo a todos ustedes que descubran la pobreza como un tesoro, que así sea. Esa, la que Jesús declaró como primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y como la entendió San Francisco de Asís, quien llamó pobreza a su esposa amada. En los términos bíblicos, pobreza Mis queridos amigos, queremos hoy contemplar
algunos aspectos de la pobreza evangélica. El tema de la pobreza es un tema muy amplio, por eso lo quiero concretar un poco más. Queremos tratar la santa pobreza. Lo que aquí es importante observar es cómo el rico curiosamente no se condena por su riqueza, sino por la dureza de su corazón. La riqueza le ha pervertido el corazón. Y el pobre no se salva por su pobreza, sino quizá porque aceptó su suerte entre los pobres. Pero ante todo, pobre es aquel que se humilla ante Dios porque necesita de Dios. El cuento clásico del Evangelio es el hombre rico y el pobre Lázaro. El rico muere y cae en el infierno, y al pobre los ángeles lo llevan al seno de Abraham. No es solamente el no tener plata o no tener bienes materiales. El pobre es uno que sufre una necesidad cualquiera. El pobre es el ciego, el enfermo, el débil, el que no tiene formación, el despreciado. También la Biblia incluye los huérfanos, las viudas y los peregrinos